tarde, siendo las 13:22 de la tarde, el día viernes 3 de abril del 2015, el Juzgado Séptimo Promiscuo Municipal de Charalá, Santander, con funciones de control de garantías, instala la presente diligencia de audiencia preliminar de solicitud de orden de captura, petición que hace la Fiscalía General de la Nación dentro de las diligencias radicadas 28 54 69 000 157 2014 028 43, donde es indiciado Salvador Fuentes Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía número 88 127 419, expedida en la ciudad de Bucaramanga, por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, de que trata el artículo 209 del Código Penal, para efectos que quede en el registro. Procedemos a identificar en primer lugar quien acude por la Fiscalía. Buenas tardes al señor juez. Por la Fiscalía Segunda Seccional, Unidad de Delitos Sexuales, Joana Alexandra Barba, identificada con cédula 63.473.337 de Barranca Bermeja, ubicable en el edificio de la Fiscalía, tercer piso, carrera 19 2461, teléfono 652-2222. Gracias, doctora. Consecuentemente, sirva de hacer su solicitud y fundamentarla, por favor. Gracias, su señoría. La Fiscalía, de conformidad con el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal, se presenta ante el señor juez de garantías para, en esta audiencia reservada, solicitar la expedición de orden de captura en contra del ciudadano Salvador Fuentes Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía 10.143.435, expedida en el municipio de Pereira, Risaralda. Él nació el 1 de mayo de 1972 en Bucaramanga, Santander, 1,66 metros de estatura. Sus padres se llaman Ricardo Fuentes Zárate, fallecido, y la mamá Milena Rodríguez de Fuentes. Él es residente en la carrera 32, número 918, apartamento 201 de la Castellana de Charalá. Es de ocupación guardia de seguridad. Esta solicitud, su señoría, la hace la Fiscalía, teniendo en cuenta efectivamente que el despacho a mi cargo viene adelantando esta investigación 2864 69 000 157 de 2014 02843 en contra de este ciudadano por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo de conformidad con el artículo 209 del Código Penal, 211, numeral 5 y 31 de la misma obra. El acto sexual con menor de 14 años se sanciona con prisión de 9 a 13 años y con la agravante quedaría de 12 a 16 años, su señoría. En efecto, para efectos de ilustrar al señor juez, la Fiscalía viene adelantando una investigación penal por medio de un denuncio que formulara la señora Nancy Fuentes Rodríguez el 28 de octubre del 2014. Ella es hermana del señor Salvador y tía de la menor ofendida. Hay que decir, su señoría, que acá la ofendida, por disposición del Código de la Infancia, a pesar de ser reservado, corresponde a las iniciales de AFN. La niña es hija del presunto agresor, el señor Salvador Fuentes, y sobrina de la denunciante. La niña tiene 13 años de edad actualmente. Ella dice lo siguiente: la tía de la niña y hermana del presunto agresor. A mi hermano lo dejó la esposa con las dos niñas, una de 12 y la otra de 14, y ella se llevó a la niña menor de 10. Luego, como yo vivía en Bogotá, me entregó la niña de 10 años para que se la trajera al papá, porque la niña quiso venirse con su papá. Ya estando viviendo acá nosotros, me di cuenta que mi hermano, jugando con las niñas, cogía siempre a la niña de 12 años. Estaban jugando en la cama y la echó de para atrás y vi cómo le acariciaba la cola y las piernas a la niña. Desde ese día empecé a sentirme mal, como a sospechar que algo estaba pasando. Empecé con esa intriga y llegué y me levanté al baño una noche cuando sentí pasos y vi que mi hermano se había bajado de la cama de las niñas, y al abrir la puerta vi cuando él ya iba a acostarse a la cama de él, y yo le dije: ¿usted qué le está haciendo a la niña? Me dijo: nada. Yo le insistí que acababa de verlo bajarse de la cama de las niñas, pasándose a la cama de él, y él me dijo que hasta ahora se estaba acostando, y yo le dije que hacía rato que usted se entró a dormir. Entonces, según fue furioso, llamó a las niñas y les preguntó si él les estaba haciendo algo, y le dije: vámonos a la Fiscalía. Y él dijo: vámonos. Y le insistí, y en esa se levantó mi mamá, que hasta le dio trombosis. Y él me empezó a gritar y a decirme que prefería ver muertas a las niñas antes que nos las dejaran a nosotros. Las sospechas vienen desde antes. Mi hermana estaba sospechando. Ellas me llamaron, ya vivía en Bogotá y estaba trabajando en la clínica Santa María durante 10 años.
Dejé todo por venirme a estar con mi madre y con las niñas, pero yo nunca les quise creer a mis hermanas porque yo confiaba mucho en mi hermano hasta que sucedió todo esto. Después de ahí yo insistí que demandara a la mamá de las niñas por alimentos para que él hiciera la demanda y cuando las niñas estuvieran en psicología poder contar esa sospecha que yo tenía para que por favor me ayudaran. Pero en la comisaría de familia esta es la hora y no me han llamado. Por eso vine acá. La niña pequeña le contó a la mamá todo, pero la mamá ni se inmutó. Dijo que iba a venir y esta es la hora y no ha venido. Yo no estoy tranquila desde mía que la niña mayor se quedó dormida donde mi sobrino porque la esposa de ella estaba llevando a hacer una tarea. Después del agarrón que tuvimos, yo me pasé a dormir en la pieza con ellas y ahí fue cuando yo vi que él se levantó a llamar a para el colegio y vi cuando la despertaba con los dedos, le tocaba su vagina para despertarla. Desde ese momento no he estado tranquila, por eso estoy solicitando esta ayuda para salir de sospechas. Ella denuncia esto, entonces se hacen unos actos de investigación urgente, se determina arraigo, identificación del señor denunciado, se piden anotaciones o antecedentes, se allega al registro civil de nacimiento de la niña AFM, nacida el 20 de septiembre de 2001. Efectivamente tenía menos de 13 años. Estos hechos al parecer ocurrían entre junio del 2013 a octubre más o menos del 2014. Se entrevistó a la niña AFM, hija del presunto agresor. Ella dijo lo siguiente: se estableció vínculo de empatía, se recolecta información sobre datos personales. ¿Tú sabes por qué estás acá? Sí, señora, háblame de eso. Es porque a mi papá le pusieron una demanda porque él me toca el cuerpo. Cuéntame más sobre eso. Es que él me empezó a tocar desde hace más o menos 1 año y 4 meses, desde que yo tenía 11 años. Él comenzó a tocarme los senos, la vagina, la cola y las piernas también. Lo que me cuentas pasó una o más de una vez. Más de una vez. Háblame de la primera. Es que mi hermana mayor se llama P. Esa vez le habían hecho una cirugía del apéndice. Entonces yo estaba sola en la casa y pues mi papá llegó, entró a mi habitación, se acostó en la cama al lado mío y empezó a tocarme las piernas y la cola. Y después la vagina y los senos. Pero yo me quedé quietica y no dije nada. Él creyó que estaba dormida. Después se pasó para la cama de él y se acostó porque dormimos en la misma habitación. Eso fue la primera vez que me tocó el cuerpo. ¿Alguien vio lo que estaba pasando esa vez? No, nadie. Háblame de otras veces. Pues siempre era lo mismo. Se acostaba al lado mío y me hacía lo mismo. Me tocaba la vagina, la cola, los senos y las piernas. Y siempre lo hacía por las noches cuando ya estábamos durmiendo. Él me metía la mano por dentro de la pantaloneta y de los cucos y me metía la mano dentro de la vagina y a mí me dolía mucho. También me metía la mano por debajo de la blusa y me tocaba los senos, pero yo no me aguantaba. Yo me aguantaba y no decía nada porque tenía miedo, porque yo no quería que a mi papá lo metieran en la cárcel y nos quedáramos solas. ¿Dónde ocurría lo que me cuentas? En la habitación de la casa donde vivíamos actualmente, en la cama. Siempre era ahí y en las noches. ¿Me recuerdas cómo se llama la persona que te hacía eso? ¿Que me estás contando? Él es mi papá, Salvador Fuentes Rodríguez. ¿Tu papá te dijo algo acerca de no contar o no lo que estaba pasando? No, señora, porque él creía que yo no me daba cuenta de lo que me estaba haciendo por las noches. Es que cuando nos acostábamos, él se pasaba de la cama de él para la de nosotras y empezaba a hacerme eso. Inclusive, eso lo hacía hasta hace poco, como 2 meses. Y eso porque mi tía se pasó a dormir a nuestra habitación y a él lo dejaron durmiendo afuera. Cuéntame por qué tu tía se pasó a dormir a tu habitación. Porque ella se estaba dando cuenta de lo que mi papá me estaba haciendo. Porque mi hermana chiquita, N, le contó. Háblame de lo que N le contó a la tía. No sé qué le contó a mi tía, pero mi hermanita me dijo a mí que ella vio lo que mi papá me estaba haciendo. Y me dijo que ella vio que mi papá me tocaba las partes íntimas. Entonces creo que eso fue lo que le contó a mi tía. Y por eso ella se fue a dormir con nosotras. Desde esa fecha no me volvió a tocar. ¿Pasó algo más de lo que me acabas de contar? Un día me cogió la mano y se la llevó hacia pipí para que se lo cogiera por dentro de la pantaloneta. Y pues yo hacía fuerza para quitarle la mano. Y él me tiraba. Y como vio que no quise, se levantó y se fue. ¿Tú le contaste a alguien lo que estaba pasando con tu papá? No, nunca le había contado a alguien. Solo hasta ahora a usted. Porque me daba miedo. Yo no quería que nos dejaran solas y pues mi papá es el que nos da de comer. Y después no dije nada porque me daba miedo que se lo llevaran a la cárcel.
Pues como mi tía se estaba dando cuenta, nos decía que yo no tenía que contar, que yo tenía que contar, que contara, porque si no se iba para cosas mayores. Y mi papá se iba para la cárcel. Entonces a mí me daba miedo, pero como mi hermanita vio, le contó a mi tía y por eso me trajeron acá. Pero la verdad yo no pensaba contar, pero ahora que conté me desahogué y me siento mejor, más tranquila. Además, sé que cuento con el apoyo de mi tía y mi madrina. ¿Alguien vio en alguna oportunidad lo que papá te estaba haciendo? Pues yo creo que aparte de mi hermanita chiquita, mi hermana mayor, porque ella duerme conmigo en la misma cama. Ella debe saber lo que mi papá hacía. No creo que una persona duerma tanto y que no sintiera cuando él se pasaba a la cama a hacerme eso, pero ella no quiere hablar del tema. Los comportamientos observados que la niña acude a la entrevista en compañía de su tía Nancy: se presentó ordenada, se observó nerviosa, con miedo al comienzo de la misma, pero se logró empatía con la psicóloga. Colabora con la entrevista, sostiene contacto ocular con el entrevistador, presenta un lenguaje claro y coherente, hace un relato amplio de detalles y lee adecuadamente una idea con otra facilidad, expresa las cosas que le sucedieron y no hay catarsis dentro de la narración. Ella identificó las partes del cuerpo, está el acta del consentimiento de la tía. La niña mayor se entrevistó, la niña TFN. Ella dijo no saber del tema, dice no saber, dice la verdad no sé nada. Nunca me di cuenta que mi papá le hiciera algo. Supuestamente él se levantaba en las noches para robarnos y ya. Pero como yo duermo mucho, no me daba cuenta de nada. Si se le pregunta si A le contó lo que estaba pasando con su papá, no, ella nunca me dijo nada hasta ahora. Entonces, ¿quién se dio cuenta de lo que estaba pasando? Pues mi hermana la pequeña, ella es la que dice que vio a mi papá tocando a mi hermana. Háblame de eso. Ella le contó a mi madrina, que es mi tía y además mi madrina, que ella una noche se despertó y vio que mi papi estaba tocando a mi hermana en las partes íntimas. Eso es lo que sé, porque yo no he hablado con mi hermanita. ¿Qué otras sabe por relación al tema? Pues como yo le conté, nunca vi nada, pero mi tía Nancy un día se levantó y fue a ver cómo estaban las niñas, porque yo esa noche estaba durmiendo con ella, con mi tía. Entonces vio que mi papi estaba en la cama de nosotras y mi tía le dijo que qué hacía allá, y ella le dijo que si le estaba haciendo algo a mi hermana y se pusieron a pelear. Y ahí fue donde nos despertaron a las 3 y pues mi tía nos preguntó a cada una que si mi papi nos había hecho algo, pero delante de él, y pues dijimos que no. Yo le dije la verdad pues porque nunca me ha tocado, y pues a mi hermanita A y la pequeña también que no, pero mi hermanita dijo que había visto cuando él se levantó y estaba tocando a mi hermana. Ella dice que el papá trabaja todo el día, que casi no se ve, que llegan las noches, que considera el comportamiento del papá normal, la grande, la pequeña voy a leerle ahora. Ella es la testigo que le voy a leer ahorita, que menciona son 3 niñas, entonces la testigo es la pequeñita de 11 años. La niña MJFN, ella tiene 11 años, ella dice lo siguiente: ¿sabes tú por qué estás acá, M? Sí señora, háblame de eso, porque mi papá manosea a mi hermana. Cuéntame para ti qué es manosear. Es cuando alguien le toca las piernas y las partes íntimas a otra persona. Me dices que tu papá manosea a tu hermana, cuéntame de eso. Pues una vez que mi hermana mayor se fue a quedar donde una tía, yo me desperté a medianoche y vi a mi papá acostado al lado de mi hermana, casi en los pies de la cama y tocándole las partes íntimas, y le metía la mano entre los pantalones y le tocaba la vagina y las piernas. Cuéntame qué pasó después. A mí me dio miedo, yo no dije nada, me hice la dormida. Después dejó de hacer eso y se acostó a dormir en la otra cama, en su propia cama. Lo que me cuentas que viste pasó más de una vez, pues en las noches, mejor dicho, todas las noches, antes que llegara mi tía de Bogotá a vivir con nosotros. Él le hacía eso a mi hermana, se pasaba a la cama y le tocaba las partes íntimas a mi hermana. Se acostaba al lado de ella y yo veía por casi todas las noches, que todas las noches me despertaba y veía cómo le tocaba la vagina con la mano y los senos. ¿Le contaste a alguien lo que estaba pasando con tu papá y tu hermana? Sí, a mi tía y a nadie más. Háblame de lo que le dijiste a tu tía. Pues yo le conté a mi tía lo que te conté a ti, que yo veía a mi papá por las noches manoseando, tocándole la vagina y la cola por dentro de la ropa.
Cuéntame qué te dijo tu tía. Pues mi tía se asustó mucho y fue cuando quiso que mi papá se acostara en otra habitación y dijo que tocaba denunciar. ¿Dónde ocurría lo que me cuentas? En la casa donde vivíamos en ese momento, en la habitación donde dormíamos y pues en la cama de nosotras. ¿Recuerdas la fecha de cuando ocurrió esto, de lo que me estás contando? Pues yo empecé a ver eso prácticamente desde que llegué a vivir acá, cuando me vine de Bogotá y dejó de hacerlo cuando mi tía se vino a dormir con nosotros. ¿Pasó algo más aparte de lo que me acabas de contar? No, eso era lo que yo veía en las noches, que tocaba a mi hermana A, porque a mi hermana mayor no le hacía nada. ¿Me recuerdas cómo se llama la persona de la que me estás hablando? Es mi papá, Salvador Fuentes. ¿Hay algo más que me quieras contar? Sí, que mi abuelita, mucho antes de que mi tía y yo llegáramos de Bogotá, mi abuelita nos contaba que mi hermana siempre salía de la alcoba llorando. Mi abuelita le preguntaba a mi papá que por qué mi hermanita estaba llorando y él le decía que porque él no la acompañaba al baño. También quiero contarle que mi tía me contó que mi papá entró a la habitación a despertar a mi hermana y llegó y le tocó la vagina, fue 3 veces para que se levantara y mi tía se asustó y se puso a llorar porque dijo que eso no lo hacía un papá. ¿Cómo se llama la tía de eso que me acabas de contar? Nancy. Quiero que me cuentes, M, si a ti alguien te ha tocado alguna parte del cuerpo. No señora, nadie. ¿Papá te ha dicho algo acerca de lo que pasó con tu hermana o se dio cuenta de lo que viste? Sí, creo que él sabe, pero no me dice nada, porque nosotras con mi tía lo vigilamos mucho para que no le haga nada a mi hermana, porque él es el que no la ve con los ojos de hija, sino como una adulta. Eso la mira todo raro. ¿Alguien más se dio cuenta de lo que estaba pasando? Sí, la madrina de mi hermana y tía Esperanza. Pues ellas también veían cosas raras, pero nadie decía nada porque no pensaban que pudiera hacerlo de otra forma con ojos de hombre. ¿Quieres contarme algo más? ¿Hay algo que se te haya olvidado? No, no más. La niña pues acudió a la entrevista con comportamiento observado en compañía de su tía. Es una niña amable, cordial, expresiva, se presentó tranquila, aporta información sobre datos personales y familiares, acata normas y reglas, su lenguaje es claro y coherente, tiene un tono de voz normal, es espontánea al realizar la narración, hubo empatía con la psicóloga, también identificó las partes del cuerpo. Doctora, perdón, ¿la denuncia es de qué fecha? La denuncia es del 28 de octubre de 2014. ¿De 2014? Sí, señor. ¿Nancy es la tía? Y la hermana del señor denunciado. Es que la niña dice que esos hechos venían ocurriendo hace más de un año, entonces. O sea, de junio a agosto del 2013. Aproximadamente, como ella dice, sería de junio a octubre de 2014, que denunció. Sí, porque la niña refiere como un año hacia atrás. Se hizo una inspección al lugar. Allí se registra lo que es el inmueble. Ahora doy traslado al señor juez, donde es la habitación donde ella duerme. Igualmente hay otra entrevista de María Fuentes Rodríguez. Ella dice, mi hermano Salvador Fuentes Rodríguez vivía conmigo aquí en Charalá. Y Claudia Miranda González vivía en Sogamoso. Ella cuenta cómo ha sido la relación de pareja, que ellos tuvieron algunos problemas, la separación, que ella siempre estuvo pendiente de las niñas, porque ellos vivieron en la casa con las niñas. Ella dice que su hermano tuvo cambios porque la cuñada se consiguió otro novio. Y dice que el hermano se disgustó con ella porque pensó que ella era la que le permitía tener amigos, porque ella era la que la había llevado a trabajar allá. Entonces, bueno, cuenta todo lo que fue la pelea de ellos, porque al parecer resultó embarazada de otro señor y eso se descubrió. Entonces me dijo que no quería a mi hermano. Y entonces yo le dije que era que mejor se separaran para el bienestar de las niñas. Si son 3 niñas, es la niña del medio la ofendida. Y entonces dice que la cuñada quedó embarazada de otro muchacho y se llevó a la niña a sufrir porque la niña vio muchas cosas por parte de la mamá. Mi hermano le consignaba el dinero para que le comprara la ropa de Navidad y no le compraba nada a las niñas. Y entonces le empezó a crecer la barriga de otro bebé. Dice que una noche llegaron solas a la casa las niñas y Salvador estaba trabajando. Mis sobrinas me dijeron que la mamá estaba en la clínica
Yo entré a las niñas a mi casa y llamé a la clínica cuando informaron que Claudia sí estaba hospitalizada. Y yo les dije que se había tenido un aborto y me dijeron que sí. Yo me quedé con las niñas. Luego mi hermano llegó en la mañana y de ahí para adelante ya mi cuñada Claudia se descuidó de las niñas. Y mi hermano, como siempre, rogándole y suplicándole para que lo quisiera y no se fuera. Y Claudia puso a escoger a las 3 niñas quién se quedaba con ella y quiénes se quedaban con mi hermano. Y entonces A dijo que se quedaba con el papá. Y las otras niñas dijeron que se iban con la mamá, o sea, T y M. Se fueron nuevamente para donde la familia de Claudia, en Yupal en diciembre, y llegó enero y no llegaba con las niñas, porque según ella, las niñas habían perdido el año y yo investigué en el colegio y me dijeron que habían quedado unas materias pendientes. Perdón. Llamé a Claudia muchas veces para que trajera a las niñas, para que pudieran presentar sus evaluaciones. Volvieron a poner a escoger a las niñas, a ver quién se quedaba. Perdón. Y A dijo que con el papá. Y luego T también dijo. La niña pequeña M dijo que se iba con la mamá y de ahí en adelante empezó el calvario de mi hermano, que se iba a quitar la vida por ella. Y yo me lo llevaba para mi casa con las 3 niñas. 3 meses. Dice que él se retiró de trabajar y que no quería trabajar, que se la pasaba llorando triste por Claudia, porque Claudia se había ido. Dice ella ya sobre los hechos. Dice, bueno, que ella se llevó a las niñas y que ella estaba enferma. Mi hermano siguió trabajando. Claudia no volvió a llamar a las niñas ni a mandarles nada. Luego me fui con mi hermano a comprarle unos pantalones a las niñas y observé que mi hermano miró a A de una manera que no me gustó y yo le llamé a él. Y le dije, es la niña, ¿por qué la mira así? Y me dijo, la estoy mirando cómo le queda el pantalón. Y después, ahí sucesivamente, yo lo veía como la miraba de una manera no paternal. Y llamé a mis hermanas y les comenté. Entonces mi hermana Nancy dijo que se venía y yo le dije que sería una bendición por las niñas y por mi mamá. Y hasta la presente ella ha estado ahí y empezó a observar a mi hermano para que estuviera pendiente de lo que nosotros le comentamos. Y ella dijo que sí. Fue entonces cuando trajeron a la niña menor, M, empezó a decirle a mi hermana Nancy cosas que el papá le hacía a la niña A. Yo, para quitarme la duda, yo le pregunté a A y ella me decía que no, pero lo con los ojitos agachados. Yo le decía a A que me viera como la mamá y me comentara, pero ella no se atrevía. Hasta ayer, A, después de que fue a la fiscalía y me la entregó la psicóloga y me abrazó y me susurró al oído que había confesado que el papá le tocaba con los dedos después de la cirugía de la hermana T. Yo me la llevé hace un año a T porque la operaron del apéndice y la tuve 20 días. La niña ayer me confesó que desde ese momento el papá empezó a tocarla. Por eso es que decidimos que los hechos vienen de un año hacia atrás. Esa niña es mi adoración, yo a esa niña la quiero mucho. Ayer le decía que se fuera a vivir conmigo, a T y M también, pero que también con la tía Nancy. Igualmente la niña fue enviada al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la niña AFN. La atiende la doctora Janet Rueda, ella le cuenta a la doctora S. Dice, se solicitó el retiro de la mamá teniendo en cuenta los folios aportados. Se direccionó para determinar la realización del examen físico. ¿Alguien más diferente a tu padre Salvador te ha tocado tu cuerpo? No, señora. ¿Qué dijo tu mamá cuando supo lo que estaba ocurriendo? Se puso a llorar porque mi hermana le contó por celular y ella dijo que iba a venir y hasta hoy llegó para ver lo que pasaba con mi papá. Y yo iba a venir acá. He leído lo que contaste en la fiscalía. Quiero saber si el pipí de tu papá estuvo en alguna otra parte de tu cuerpo. No, señora. Entonces, ¿dónde estuvo el pipí de tu papá? No me penetró, solo intentó que yo lo tocara. ¿Él qué hace? Él es vigilante. ¿De quién dependen económicamente ustedes? De mi papá. ¿Algo más que se le haya olvidado contarle a la psicóloga de lo sucedido? No, señora. ¿Qué hubiera pasado si su tía no se da cuenta? Pues mi papá lo seguiría haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que tu papá te tocó? Fue cuando mi tía se fue a dormir con nosotras a la habitación. ¿Qué tipo de contacto tienes con tu papá? Pues no hablamos. Se la pasa trabajando y ahora, ¿cómo es la relación?
Lo mismo se le hace en el examen genital, igualmente a la menor, genitales externos y anular íntegro elástico, que es el que permite el paso del miembro viril erecto sin desgarrar. Estos hallazgos al examen son frecuentes y no contradicen una historia de penetración vaginal u otro tipo de actividad sexual a este nivel que no haya dejado el examen. Teniendo en cuenta estos elementos materiales probatorios, su señoría, la Fiscalía considera que se dan los requisitos para solicitar una orden de captura. Primero que todo, por el delito por el que se procede, acto sexual con menor de 14 años, tiene una pena de acuerdo al artículo 313, numeral segundo, supera los 4 años de prisión. Es decir, objetivamente amerita la imposición de una medida de aseguramiento intramural. Igualmente, su señoría, acá se procede con la Fiscalía cuenta con estos elementos probatorios y evidencia física que han sido los cuales se hace inferencia de la autoría del señor Salvador Fuentes Rodríguez como autor de ese concurso de delitos, siendo víctima su misma o propia hija, la niña AFM. Igualmente, los fines que buscaba la Fiscalía con esta orden de captura es lograr la presencia del señor Salvador Fuentes Rodríguez a las diligencias que se darían posteriormente, como sería la formulación de imputación y por supuesto la solicitud de una medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que si se cita, ya por experiencia, se sabe que para imponer una medida de aseguramiento y más por un delito tan gravoso, pues no es factible la presencia de un ciudadano de forma voluntaria. Igualmente y principalmente se pide esta orden de captura a su señoría para proteger a la niña AFM, pues ella advirtió que estos hechos vienen ocurriendo aproximadamente desde el año 2013, que nadie había dicho nada, que sus hermanitas estaban calladas, las tías apenas la llamaban la atención el comportamiento morboso, las miradas morbosas del papá, incluso la tía cuando se vino de Bogotá armada, por eso igualmente ya le había dicho que lo iba a denunciar, y hasta que por fin lo hicieron. Y por ello no hay que tener en cuenta que son 3 niñas ahora las que viven ahí, que todas duermen en la misma habitación y que el señor Salvador, a pesar de, como dijo la niña pequeñita, su menor hija, la niña M, él debe darse cuenta que la niña se ha despertado cuando él la está manoseando. Él ha seguido continuando realizando estos actos libidinosos ilegales en perjuicio de su propia hija. Igualmente se está causando daño a las otras menores. La pequeña está viendo esta situación y la niña mayor muy seguramente también lo ha visto y se ha dado cuenta, pero no quiso colaborar en la entrevista. Ella duerme en la misma cama de la menor ofendida. Si se ha dado cuenta la niña menor que duerme en cama distinta, pues considera la Fiscalía que se debe entrar a proteger como quiera que están viviendo bajo el mismo techo. Entonces, los fines de esta restricción de libertad con una orden de captura del señor Salvador es la protección de la niña AFM, la protección de su libertad, integridad y formación sexual, como quiera que en la misma casa que están compartiendo ha venido siendo agredida sexualmente y en cualquier momento las tías pueden salir o dejarla sola y pueden ser aprovechados para que ocurra un daño mayor a esta menor, igualmente así como se busca proteger. ¿Vive en la misma casa? Y se entra a la habitación de las niñas en la noche, entonces se busca protegerlas, separarlas. Aquí en el municipio de Charalá, ¿no? Acá en Charalá. Entonces se busca separarlo de la menor ofendida, que es su propia hija. Por lo tanto, tiene contacto permanente con ella. Igualmente se busca la protección de sus hermanitas para que no les ocurra una situación igual. Se busca que las hermanas igualmente, y por qué no, su señoría, de la misma comunidad, si tiene esas inclinaciones con su propia hija, pues por qué no con una niña ajena a su núcleo familiar. Entonces, esos son los principales fines, la presencia del mismo al proceso y ante todo la protección de la menor AFM, por convivir bajo el mismo techo con su propio agresor. Por lo tanto, deben ser separados y obviamente a él es el que debe restringírsele la libertad, para que ella pueda seguir tranquila al lado de sus allegados. Por ello, la Fiscalía hace esta petición y corre traslado a su señoría de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Gracias, doctora. Previamente a pronunciarse este despacho, solicitarse a la solicitud de orden de captura, hago un pequeño receso para verificar los elementos materiales probatorios que usted se ha referido y posteriormente se pronunciarse este estrado sobre la solicitud.
Retomamos el curso de esta diligencia de audiencia, para lo cual se procede a resolver sobre la solicitud integrada por la Fiscalía, en este caso concretamente sobre la petición de orden de captura. Para el efecto se tiene que el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal establece que para la captura se requerirá orden escrita proferida por el juez de garantías. En este caso, cumpliendo esta semana con las funciones de control de garantías, el Juzgado Séptimo Promiscuo Municipal de Charalá es competente para acudir a este despacho a solicitar la misma y continúa la norma con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados de acuerdo al artículo 221. En consecuencia, se nos remite al artículo 221 que se refiere del Código de Procedimiento Penal al respaldo probatorio para los motivos fundados, y aquí se establece que los motivos fundados de que trata el artículo anterior, esto es, los fundamentos para una orden de captura, se trata, deberán ser respaldados al menos en informe de policía judicial o una declaración jurada de testigo o de elementos materiales probatorios o evidencia física. Para la procedencia de dicha medida, en este caso, pues, por parte de la Fiscalía se ha citado unos elementos materiales probatorios que ha tenido la oportunidad este despacho de delimitar. Los mismos entre ellos fundamentales, como son, en primer lugar, la denuncia. La noticia instaurada por Nancy Fuentes Rodríguez, en calidad de tía de la menor y hermana del indiciado, además de declaración recibida a otra hermana del indiciado, María Fuentes Rodríguez. Al igual que son fundamentales las entrevistas a las menores, en total 3 menores hermanas, entre ellas la víctima, que se llamará la menor A, la del medio B y la mayor C. La víctima, en este caso a ella misma, también se le recibió entrevista sobre los hechos de denuncia instaurada el 28 de octubre de 2014 sobre presuntos actos sexuales abusivos que para la época que viene ocurriendo, según se reporta por la señora fiscal, de junio del 2013 a junio del 2014, cuando se decide instaurar la respectiva denuncia, actos sexuales abusivos, consistente en tocamiento de las partes íntimas, vagina y además en la zona genital, la cola. Se escribe momento desde donde vienen ocurriendo la niña desde los 10 años de edad, y además como elementos materiales probatorios fundamentales en este caso, y atendiendo a la ansiedad de la misma, pues el riesgo que corre la víctima por los, según se comentan en los hechos, de vivir en la misma casa donde está la menor y sus otras 2 hermanas, que son las que en la entrevista cuentan. En el caso de la menor testigo, la pequeña hace descripción de la forma de lo que ha ocurrido en relación con estos actos sexuales abusivos por parte de Salvador Fuentes Rodríguez, el padre de la menor. Igualmente, tratándose de actos sexuales abusivos que han ocurrido reiterados en el tiempo desde el año 2013, el año inmediatamente anterior al 2014, en que se hace la denuncia, por la naturaleza de los hechos, la calidad del sujeto pasivo del delito sujeto privilegiado, que son objeto de discriminación positiva, y protección de esto es necesario la medida de aseguramiento. Aparte de que el mismo Código de la Infancia y Adolescencia, en el artículo, establece la procedencia de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. En estos casos, es decir, el artículo 199 menciona entre varios delitos que se enumeran allí los que tienen que ver con la libertad, integridad y formación sexual cometidos contra niños, niñas, adolescentes, y se aplicarán las reglas siguientes. De ahí se describe que si hubiera mérito para proferir medidas de aseguramiento en los casos del artículo 306 de la ley 906 del 2004, esta consistirá siempre en detención, en establecimiento carcelario y reclusión. Y lo mismo el numeral segundo, en el sentido de que no se otorgarán beneficios de sustitución de detención preventiva en establecimiento carcelario por otra medida, atendiendo a todas estas circunstancias y la legislación prevista en el Código de la Infancia y Adolescencia, y aparte lo establecido en el artículo 313, número segundo, proceder por un delito que supere la pena ya establecida mínimo es procedente a acceder a la solicitud que la señora fiscal, en el sentido de disponer la respectiva orden de captura, que tiene suficiente elemento material probatorios para que proceda la misma. En consecuencia, se imparte la respectiva orden de captura en contra de Salvador Fuentes Rodríguez, identificado con cédula de la ciudadanía 88.127.419, expedida en Bucaramanga, y que en este caso corresponde a la número 16051-8182, y que se librará a través por la Secretaría de la misma. No obstante, contra esta decisión tomada
en estrados procede los recursos de ley, en primer lugar y único a la señora fiscal. Señora fiscal, ¿tiene algún recurso contra esta decisión? Sin recursos, señor juez. No siendo otro el objeto de la presente diligencia audiencia, se da por terminada a las 15:08 horas de la tarde.